Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy, en nuestra última clase de este curso, vamos a lograr dar la prueba, por fin, del teorema de Perrón-Frobenius, y de esa forma también vamos a obtener en particular la prueba del teorema de Perrón y la prueba del teorema de Perrón para matrices que fuesen primitivas, ¿sí? Entonces voy a recordar muy rápidamente lo que voy a necesitar, que es la denominada función de Colliat-Wheeland, que definimos la clase pasada, que se definía de esta forma. Si era una matriz no negativa reducible, definíamos una función f sub a, asociada a, de todas las n-uplas con coordenadas no negativas a los reales no negativos, definidos de esta manera, como el mínimo de calcular a por x en su coordenada yésima, dividido la coordenada yésima, siempre que la coordenada yésima sea no nula. Y unas propiedades que habíamos visto en la clase pasada sobre esta función, en particular era que era homogénea de grado cero. Sí, voy a recordar muy rápidamente, pero eso significaba que f sub a, cuando lo evaluaba en t por x, me daba f sub a de x, si t era un número real positivo. Por otro lado, habíamos probado que si x era un elemento de Rn mayor o igual que 0, no nulo, y ρ era el mayor número real para el cual se satisfacía esta desigualdad, entonces ρ tenía que ser la función f sub a evaluada en x, es decir, había una caracterización de la función como el mayor número que satisface esto, y por otro lado, si x era un elemento en este conjunto no nulo, y calculaba i más a la n-1 por x, ese vector lo llamaba i, entonces f sub a de i es mayor o igual que f sub a de x. Y por último, habíamos definido b sub n como todas las n-uplas con coordenadas no negativas, pero que sumen o tengan norma 1 igual 1. ¿Sí? ¿Por qué este conjunto? Bueno, porque al ser la función homogénea de grado 0, creo que todos están de acuerdo de que cuando yo quiero evaluar f sub a en cualquier x, por la propiedad 1, yo me puedo prolongar o restringir a considerar un vector que esté en la misma dirección que x, pero que tenga norma 1. Es decir, la función f sub a la puedo mirar restringida a b sub n y voy a tener toda la imagen. ¿Por qué? Por esta propiedad de ser homogénea de grado 0. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, este conjunto b sub n va a ser de mucha importancia para la función de Colliat-Wheeland. ¿Alguna pregunta hasta acá? Igual era un repaso de la clase pasada. No. Ok. Bueno, entonces, lo primero que vamos a observar, que va a ser bastante interesante, es ver que esta función siempre está acotada. Superior e inferiormente. Bueno, creo que es obvio que está acotada inferiormente por 0, porque se define como el mínimo, si quieren lo recuerdo acá, que sub a en un x, se definía como el mínimo sobre todas las entradas de x que no fuesen nulas, de la entrada iésima de a por x, dividido la entrada décima de x. Si como a es mayor o igual que 0 y x está en Rn no negativo, creo que todos están de acuerdo conmigo que aunque está acotada inferiormente por 0. Lo que vamos a mostrar es que está acotada superiormente. Y lo que vamos a probar más precisamente es que está acotada superiormente por la mayor suma de las columnas de A. Es decir, si yo sumo cada una de las columnas y calculo el máximo de esas sumas, eso va a ser una cota superior para la función f sub a. Bueno, ¿cómo lo vamos a probar? Es bastante fácil, vamos a denotar c sub j a la suma con i de 1 a n de a y j, es decir, estoy sumando en qué columna, o sumando las entradas de qué columna con esta cantidad c sub j. Y la j décima. La j décima. Entonces, es inmediato por la definición de f sub a, que si yo calculo ax, la coordenada yésima, esto está acotado por la función evaluada en x por x sub i, por la definición de cómo se define f sub a. Entonces, en particular, si escribo la coordenada yésima como la fila yésima de a multiplicada por todo el vector
X me queda esta desigualdad, donde esta desigualdad vale para todo número I que esté entre 1 y n. Entonces vamos a hacer lo siguiente, como esta desigualdad la tengo para todo I, voy a sumar en todos los I's de 1 a n. Entonces, cuando yo sumo, me queda por un lado esta suma doble, mayor o igual que la suma de f sub a de x por x sub i. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, f sub a de x no depende de la suma, la puedo sacar afuera. Entonces solamente ahora me quedó esta suma de los x sub i, y fíjense que ahora yo digo que esto puede valer 1. ¿Qué propiedad estoy usando o qué hecho estoy usando ahí? Fuertemente. Para que este término sea igual a 1 y todo sea igual a f sub a de x. Que estamos en Bn. Claro, yo el x lo voy a tomar en cualquier Rn no negativo. Sí, perdón, alguien levantó la mano. Ahora estoy viendo. Carlos, me parece que levantó la mano. Me aparece acá. ¿No? Bueno, entonces yo digo, pero como yo quiero probar que está acotada en todo este conjunto, Rn mayor o igual que 0, me basta con ver que la función está acotada para cualquier x que esté en B sub n, por la homogeneidad. Entonces, por eso puedo presuponer que esto da 1, y por lo tanto tengo que f sub a en cualquier x está acotado superiormente por esta cantidad. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es tratar de acotar esta doble suma por el máximo de las columnas. Bueno, entonces eso es solamente trabajar un poco con esta doble suma. Acá estoy sumando en I y en J la fila I por todo el vector. Pero bueno, pero esto lo puedo reordenar y sumar en J los XJ y sumar en I los AIJ. Pero ahora, la suma AIJ, es decir, la suma de cada columna es lo que nosotros llamamos E sub J. Entonces esto me quedó la suma de los XJ por C sub J. Y ahora lo que voy a hacer solamente es que C sub J lo voy a acotar por el máximo de todos los C sub J. Y de nuevo voy a usar el hecho de que la suma de los XJ, ¿cuánto da? 1. ¿Sí? Entonces fíjense que si combino esta desigualdad con esta desigualdad, me quedó como cota superior el máximo de la suma de las columnas, y acá me quedó f sub a. Entonces tengo esta desigualdad. Es decir, la función f sub a en todo su dominio está acotado inferiormente por 0 y superiormente por el máximo de la suma de las columnas. Yo no me voy a meter mucho en eso, pero esto es una norma, y es la norma subordinada 1 de la matriz A. No me interesa para lo que yo quiero hacer, pero esto es la norma que se puede definir sobre una matriz subordinada o supeditada a la norma 1 usual para sucesiones. ¿Sí? Entonces, la función está acotada en todo su dominio, y lo que vamos a probar, que va a ser el hecho fundamental para la prueba del teorema de Perron, es que en realidad, si A es una matriz no negativa y irreducible, la función alcanza su máximo en B sub n. Eso es lo que vamos a probar. Entonces, ¿cuál sería la idea usual si uno quiere probar que una función tiene máximo? Pensemos un poco en qué propiedades topológicas tiene B sub n. B sub n, ¿qué tipo de conjunto es topológicamente? ¿Es cerrado, acotado? Compacto. ¿Perdón? ¿Compacto puede ser? Sí. ¿Por qué es compacto? Va a ser un cerrado acotado. Claro, En porque R2. es en Rn. ¿Sí? Es cerrado y acotado en Rn. Pregunto, ¿todos están de acuerdo que es cerrado y acotado? ¿Sí? ¿O no? ¿O alguien tiene alguna duda porque es acotado o cerrado? Creo que de las dos propiedades, la más fácil es que sea acotado. Porque ¿se acuerdan que B sub n eran todos los vectores de NU con NU plus no negativas que tengan norma 1 igual a 1? Entonces eso seguro lo puedo meter en una bola.
Entonces acotado está. ¿Y cerrado por qué es? Silencio. ¿Alguien me puede decir por qué cerrado? Cosa que es verdadero. O sea, yo solamente se los pregunto. Puede ser porque tiene todos sus puntos límites, pero no estoy seguro. Sí, eso podría ser. Además, ¿cómo está definido? Es la imagen, fíjense que es cuando la norma 1 vale 1. O sea, es la imagen, o la preimagen, mejor dicho, por una función continua, que es la norma de un cerrado. Entonces tiene que ser cerrado. ¿Sí? O sea, hay muchas formas. Si no, uno podría probar que todos sus puntos límites están. Eso también se puede hacer. O sea, tengo muchas formas de probar que es cerrado. ¿Sí? Pero como es cerrado y acotado, en Rn en particular es compacto. Entonces, si yo quiero probar que la función alcanza su máximo en un compacto, uno estaría tentado a hacer o usar qué resultado conocido. Si uno tiene un conjunto compacto y tiene una función definida sobre un compacto y quiere ver que tiene a su máximo, ¿qué teorema quiere usar usualmente? Para probar o para asegurar que hay un máximo. Weierstrass. ¿Sí? Esa es la idea. Lo que pasa que lo que les voy a mostrar es que esta función f sub a no necesariamente es continua sobre todo el b sub n. Entonces, para poder probar que tiene un máximo, no voy a poder usar el resultado de Weierstrass, y para eso les voy a mostrar un sencillo ejemplo de por qué la función no es necesariamente continua en b sub n. Entonces, lo que sí es inmediato es que si la n-upla que yo tomo, o a donde evalúo f sub a, tiene todas sus coordenadas positivas, sí es continua. Lo que voy a mostrar es que el problema de la continuidad de la f sub a está en la frontera de b sub n, es decir, cuando agarro alguna de sus coordenadas 0. Y eso lo voy a hacer a través de un ejemplo. Voy a considerar a esta matriz, ¿sí? Y para esta matriz voy a probar que existe una sucesión, que está todo en el conjunto b sub n, donde la función no verifica la condición de continuidad. Entonces voy a considerar esta familia de vectores, x sub epsilon, que es el vector 1, 0, epsilon, dividido 1 más epsilon, con epsilon un número positivo. Creo que es bastante obvio de que este elemento está en b sub n. Porque, ¿qué hice? Lo único que hice fue dividirlo por la norma, para que tenga norma 1 igual 1. ¿Sí? Porque este vector, el 1, 0, epsilon, tiene norma 1, 1 más epsilon. Entonces, como tiene todas sus entradas no negativas y tiene norma 1, está en b sub n. Entonces, vamos a calcular cuánto da a por x epsilon. Bueno, esto, les digo, es una cuenta fácil de hacer, de multiplicar la matriz por el vector, pero créanme que da este vector. ¿Sí? Y también es fácil ver que cuando hago f sub a de x epsilon, recuerden que era buscar el mínimo entre la imagen dividido el vector, las coordenadas del vector, esto da 1. ¿Sí? Es decir, cada vez que yo evalúo la función de Collat-Wheelan en cada x epsilon, me da 1. Entonces, si yo hago el límite de la función evaluado en los x epsilon cuando epsilon tiende a 0, me da 1. Pero ahora la pregunta es cuánto da la función f sub a en el punto límite, es decir, en el x sub 0. ¿Quién sería el x sub 0? Si x epsilon es esto. El 1, 0, 0. 1, 0, 0. ¿Y cuánto vale la función? Bueno, tendré que hacer a por el 1, 0, 0 y después dividirlo por cada una de sus coordenadas. Bueno, pero por la forma que tiene la matriz, cuando uno hace el producto, es fácil calcular que la función vale 2 y por lo tanto no es continua, porque el límite de una sucesión que converge a x sub 0 no coincide con la evaluación de la función. Es decir, esto prueba que en el borde de b sub n la función no es continua. Entonces se dan cuenta que yo para probar este teorema no voy a poder usar el clásico resultado de Weierstrass, entonces me las voy a tener que ingeniar.
La prueba para probar que tiene un máximo es usar muchas de las propiedades que enuncié la clase pasada para las matrices irreducibles. ¿Algún comentario antes de hacer la prueba? No. No. Entonces, ahora vamos a probar realmente que f sub a tiene un máximo. Acá voy a escribir lo que vamos a probar. F sub a posee un máximo en el conjunto B sub n. Recordemos que por el ejemplo de recién, lo que nosotros tenemos problemas con la función f sub a y la continuidad es en el borde de este conjunto. Ahí tiene fallas la continuidad. Entonces, miren cómo se le ocurrió hacerle a Bidlan, es hacer lo siguiente: al conjunto B sub n lo voy a transformar o lo voy a multiplicar por I más A a la n menos 1. Es decir, este conjunto son todos los i's que se pueden escribir de la forma I más A a la n menos 1 por X, donde X es un elemento de B sub n. A este conjunto por comodidad lo voy a llamar G. A ver, veamos. ¿Qué propiedades tiene G? Yo lo primero que afirmo es que G es compacto. Quiero que me digan si es correcto o no. ¿Por qué G va a ser compacto? Porque es la imagen de una función continua aplicada en un compacto. Muy bien. Y aparte, fíjense que eso lo voy a usar porque yo necesito, de la función f sub a yo le quiero usar el teorema de Weierstrass en algún lugar, pero el problema es que no lo puedo usar en B sub n, lo voy a tener que usar en algo contenido en B sub n. Ahora, otra pregunta. Toda n-upla que está en G, yo afirmo que es estrictamente positiva. Ahí estoy usando un resultado que yo di la clase pasada sin probar, que decía que si A es irreducible y tomo un vector X no negativo y que no sea el 0, entonces cuando yo transformo I más A a la n menos 1 por este vector X, esto me da necesariamente positivo. Es decir, ¿se acuerdan que cuando vimos las equivalencias que había entre irreducibles, el grafo fuertemente conexo y que la matriz I más A a la n menos 1 sea primitiva? Bueno, previo a eso probamos, o enuncié, no probé, mejor dicho, esta propiedad. Entonces, esta propiedad, al ser A irreducible, fíjense, los elementos que están en B sub n son no negativos y no son el 0, porque tienen que tener norma 1, igual 1. Entonces, cuando yo lo transformo por la matriz I más A a la n menos 1, todo esto es estrictamente positivo, o tiene sus coordenadas estrictamente positivas. Es decir, el conjunto G es un conjunto compacto con todas las entradas positivas. Entonces ahí sí puedo usar que la función es continua, porque f sub a sí es continua en G. ¿Por qué? Porque G nunca toca el borde. El problema lo tiene la función f sub a. Deja de ser continua cuando toca el borde. Entonces yo con este truco lo que hice fue eliminar el borde, o quedarme con un subconjunto compacto contenido que nunca toque el borde. Entonces, yo lo que afirmo es que f sub a alcanza su máximo en G, y lo voy a denotar I supra 0. Es decir, hay un vector donde es el máximo para todos los elementos de G. Pero recuerden, ¿qué es lo que yo quería probar? ¿A dónde quería que la función tenga un máximo? ¿En G o en B sub n? B sub n. Claro, en B sub n. Entonces, uno diría, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para que este máximo que estaba en G pueda seguir siendo el máximo en B sub n? Y bueno, voy a usar ese truco o esa propiedad que tiene la función de Bidlan-Holland, que es que sea homogénea. Entonces, con este vector, que sé dónde se alcanza el máximo que está en G, lo voy a normalizar respecto a la norma 1 para considerar un vector, que lo voy a denotar X supra 0, el cual está en B sub n. Y voy a probar que este X sub 0 es donde se alcanza el máximo, y que está en el conjunto que yo quiero. Entonces voy a tomar cualquier vector X en B sub n. Y vamos a ver. Yo digo, ¿qué relación hay entre f sub a de X y f sub a de Y? Recuerden que Y, ¿cómo definí yo Y?
Y es la imagen por la matriz I más A a la n-1 de cualquier X. Entonces, por la propiedad que vimos la clase pasada, la imagen de la función evaluada en Y le gana a la imagen de la función evaluada en X. ¿Eso se acuerdan que era la tercera propiedad que vimos o repasé hoy o terminamos la clase pasada? Sí, sí. ¿Sí? Ahora, el I está en G. Pero si está en G, como en G la función f sub a tiene un máximo, f sub a de I sub 0 es mayor o igual que f sub a de I. Esto es por la cuestión de que tiene un máximo en ese conjunto compacto que construimos. Y por otro lado, como el x sub 0 es el elemento en b sub n correspondiente a I sub 0 y la función es homogénea, tenemos esta igualdad. Así probé que cualquier x en b sub n está acotado superiormente por este valor. Y por lo tanto, la función f sub a tiene un máximo absoluto en b sub n, que lo denoté con x supra 0. Así ya tengo probado el resultado. Este va a ser la clave para probar el teorema de Perrón. ¿Consultas? Porque ahora sí voy a hacer el teorema de Perrón. ¿No? No. Perfecto. Bueno, entonces, primero lo voy a enunciar al teorema de Perrón. Creo que cuando lo miren, o cuando lo vean, mejor dicho, van a ver que el teorema de Perrón es parecido o casi igual al teorema de Perrón-Frobenius, estoy hablando. El teorema de Perrón-Frobenius es casi igual que el teorema de Perrón, obviamente para matrices no negativas e irreducibles, salvo una consideración. Porque el teorema establece lo siguiente: si uno considera una matriz no negativa e irreducible y llama con R su radio espectral, entonces valen las siguientes propiedades que vamos a probar. Una es que el radio espectral es positivo y además es un autovalor. Esa, fíjense que también era una propiedad que estaba en Perrón. Después que existe un autovector positivo asociado al radio espectral. Otra es que el radio espectral tiene multiplicidad algebraica y por lo tanto geométrica igual a 1. Es decir, la propiedad 1, 2 y 3 son exactamente igual que las tres propiedades que tiene Perrón. La única que voy a debilitar un poco, y esa no se puede mejorar, es que si lambda es un elemento del espectro que no sea el radio espectral, entonces su módulo es menor o igual que el radio espectral. Pregunto, en Perrón, ¿qué pasaba con cualquier autovalor y el radio espectral? ¿Cuál era la desigualdad que se verificaba? Era estricta. Claro, si la matriz todas sus entradas eran positivas, o si la matriz era primitiva, esta propiedad era un poco más fuerte porque era un menor estricto. Bueno, eso es lo único que se pierde al ampliar con matrices no negativas e irreducibles. Pero fíjense que las otras propiedades son análogas. O sea, lo que estoy diciendo es que puede haber algún otro autovalor en la circunferencia que tenga como radio el radio espectral. Yo sé que el radio espectral seguro va a estar, pero lo que estoy diciendo es que puede haber otra. De hecho, si ustedes repasan la clase anterior, vimos una matriz irreducible, un ejemplo de una matriz de 2×2 e irreducible y no negativa, cuyo espectro tenían al 1 y al -1. Entonces ahí ya se ve que puedo tener dos autovalores que tengan el módulo coincidente con el radio espectral. Esta propiedad es lo único que uno pierde. ¿Sí? Bueno, entonces ahora nos ponemos en marcha para probar todas las propiedades. Bueno, como les dije, la mayoría de las partes de la prueba son bastante sencillas. La única que es compleja es la multiplicidad algebraica, pero que nos vamos a detener un poco en eso. Primero voy a probar que el radio espectral es un autovalor positivo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a considerar x sub 0 el elemento que está en b sub n, donde la función f sub a alcanza su máximo. Y por comodidad lo vamos a llamar R. ¿Sí? Es decir, además de probar el teorema de Perrón-Frobenius, voy a encontrar una caracterización de cómo es el radio espectral. Porque yo lo que voy a probar es que este R, que es el máximo de la función f sub a para todos los elementos de b sub n, es realmente el radio espectral. Entonces, voy a ganar un poco con esta caracterización que se obtiene. Entonces, lo primero que voy a probar, lo voy poniendo con rojo para que
nos ordenemos un poco, es que R es un número positivo. ¿Nosotros qué sabemos de R si es el valor que toma la función en un vector? ¿Cuál era su cota inferior? ¿Cuál era la cota inferior de la función f sub a? 0. Cero. Entonces, nosotros sabemos que es mayor o igual que 0. Yo lo que quiero probar es que es estrictamente positivo, porque fíjense que es la primera consideración del teorema de Perron. Bueno, entonces, ¿cómo voy a hacer para probar que es estrictamente positivo? Y bueno, voy a considerar un vector muy típico, que es un vector que tiene todos unos en cada una de sus coordenadas, y lo voy a normalizar. Es decir, lo dividí por n, para que esté en b sub n. Entonces, lo que seguro sé es que si yo evalúo la función f sub a en u, está acotado superiormente por r, porque r era el máximo. Y este vector, el u, está en b sub n. Ahora, ¿qué significa evaluar f sub a en u? Y bueno, aplico la definición. Es buscar el mínimo de a a u, coordenada yésima, dividido la coordenada yésima de u. Pero bueno, ¿cuánto da esto? Y esto da calcular esta suma, la suma con j de 1 a n de a y j. Cuando uno hace la matriz A, haciendo cualquier matriz no negativa y reducible, y u justo este vector. Ahora, la pregunta es ¿por qué yo puedo afirmar que este número, o el mínimo de estas sumas, es positivo? Las entradas de A, ¿cómo eran cada una de estas? Por hipótesis. Positivos. ¿Positivas? Wow. No negativas. No negativas. Ahora, lo que yo afirmo es que cuando sumo todas estas, el mínimo me da positivo. A ver, ¿por qué? Porque supongamos, por un minuto por el Porque no absurdo... puede tener, Sí, perdón. porque, o sea, para que dé 0 tienen que ser todos ceros. Y si tiene Perfecto. una fila completamente de ceros, la matriz es reducible. Muy bien. Eso era lo que iba a decir. Perfecto. Muy bien. ¿Entendieron lo que dijo el compañero? Digo, si uno no está de acuerdo con esto, con que este mínimo de estas sumas es positivo, lo piensa por el absurdo. Supongamos que da 0. Si da 0 es porque toda la suma o una de las sumas tiene que dar 0. Si una de las sumas es 0 y todas sus entradas son no negativas, es porque todas son 0 y eso significaría que tiene una fila de ceros. Y la clase pasada nosotros vimos que si una matriz tenía una fila o una columna de ceros, era reducible. Y nuestra hipótesis es que sea irreducible. Entonces así probé la primera parte donde R es positivo. Ahora lo que vamos a ver es que R es un autovalor asociado a A. ¿Sí? Todavía yo no sé si R es el radio espectral. Lo único que sé es que es positivo y ahora voy a probar que es un autovalor. Entonces, lo primero que afirmo es que si yo hago A por X0 menos R por X0, esto me da mayor o igual que 0. Pregunto, ¿por qué vale esto? ¿R quién era? Para que tengamos en cuenta un minuto. R llamé a quién? A la función f sub a evaluada en x sub 0, donde x sub 0 era donde se obtenía el máximo, que era un elemento de b a la n. Entonces, si R está caracterizado o definido como el valor de la función f sub a en x sub 0, ¿por qué vale esta desigualdad? Porque f en a es, por definición, es el mínimo, entonces a lo sumo llegaría a ser 0. Claro. Perfecto. En una de las coordenadas, cuando yo descompongo estos vectores en coordenadas, en una vale 0, pero en todas las otras puede ser mayor o igual a 0, pero es la condición de la definición de la función f sub a. Entonces, si yo quiero probar que R es un autovalor de A, fíjense que yo quisiera probar que este vector es nulo. Porque si esto es el vector nulo, estaría probando de que R es un autovvalor con autovector x sub 0. Entonces, para probar eso yo voy a, por el absurdo, voy a suponer que no es 0. ¿Sí? Este vector no es 0. Pero entonces, si este vector no es 0, voy a usar una propiedad que enuncié hace un rato. Como la matriz era irreducible,
Si yo a un vector no nulo le aplico I más A a la n-1, a ese vector que supuse que es no nulo, lo transformo en un vector positivo. Se dan cuenta que esto era una propiedad que usamos hace un rato, porque es el truco que se tiene con las matrices. Cuando algo no es nulo, pero tiene todas sus coordenadas mayores o iguales que 0, la multiplico por 1 I más A a la n-1 y la transformo en positivo, que es esa caracterización de irreducibles. ¿Se acuerdan que así definí el conjunto G para probar que la función f sub a tenía un máximo? ¿Y usé esta propiedad? Sí, sí. Bueno, entonces, ahora, yo voy a escribir un poco acá, esto si yo distribuyo A y uso que esta matriz, cosa que vimos en la clase pasada, con esta conmuta, me queda lo siguiente. ¿Se acuerdan que conmutaba por el binomio de Newton? Entonces, si a esto, o a este elemento, como lo denotamos usualmente, lo llamo I sub 0, y a este lo llamo I sub 0, tendría que A multiplicado por el vector I sub 0 menos R por el vector I sub 0 es positivo. ¿Sí? Pero si este vector es positivo, yo lo que afirmo es que puedo encontrar un épsilon positivo donde se cumple esta condición. ¿Eso por qué lo afirmo? Voy a borrar esto para que no los mareo. Si yo tengo un vector que es positivo, este, A y 0 menos R por I0. Lo voy a hacer más sencillo. Yo afirmo que puedo encontrar un épsilon que cuando al vector I0 lo multiplique, esté siempre por debajo. ¿Están de acuerdo con esta desigualdad? ¿Sí o no? Si este vector es positivo. Sí. ¿Sí? Eso es lo que estoy usando. Como este vector es positivo, yo puedo multiplicar o deformar el vector I0 para que esté siempre por abajo. Entonces, de esa forma encuentro esta desigualdad para algún número épsilon. Entonces, ahora, el número R más épsilon satisface esta desigualdad. Pero por una propiedad que nosotros vimos de la función f sub a, ¿se acuerdan que el mayor número donde se cumplía esta desigualdad para el vector I sub 0 era f sub a de I sub 0? Entonces tengo esta desigualdad, que R más épsilon es menor o igual que la función evaluada en I sub 0. Estoy usando la segunda propiedad que vimos en la clase pasada o la que recordé en el repaso. Sí, porque el número más grande donde se satisface esto es la función, evaluado en el vector correspondiente. Entonces, si yo tengo que R más épsilon es menor o igual que f sub a de I sub 0, lo que puedo afirmar es que R es menor que f sub a de I0, porque épsilon era un valor positivo. Por una desigualdad trivial. Pregunto, ¿este hecho se puede verificar sí o no? ¿Quién era R? ¿Cómo habíamos definido R? ¿El máximo de quién era? El máximo de f sub a de I con I en el conjunto B sub n. Pregunto, ¿el elemento I0 está en B sub n? Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué está en B sub n? A ver, yo digo, esta desigualdad es trivial por esta, porque esto vale para algún épsilon. Ahora yo digo, R puede ser menor que este número, que la función sub a evaluada en este vector. Y no, porque R era el máximo. Pero ojo, acá hay un pequeño detalle que es menor. ¿Era el máximo dónde? ¿O en qué conjunto? Y en B. En Bn. El problema es que I0 tal vez no esté en Bn. Pues yo no sé si esto
Bueno, pero seguro, ¿qué puedo hacer? Algo que venimos haciendo desde el principio. Si este I0 no está en Bn, ¿qué hago? ¿Lo normalizo? Claro, lo normalizo, lo llevo a Bn, pero sé que la función no va a cambiar. Entonces, seguro que esto es la función f sub a evaluado en el vector normalizado de I sub 0. Ahora, olvídense un poco de este valor. ¿Esto puede suceder? ¿R puede ser menor que f sub a de x sub 0? Donde x sub 0 está en b a la n. No. No. Entonces, esto porque contradice la maximalidad de R. Por lo tanto, ¿de dónde vino el absurdo? Y de suponer que este vector no era el nulo. ¿Se acuerdan? Entonces, este vector tiene que ser el nulo y por lo tanto, lo que provee es que R es un autovalor de A con autovector x sub 0 no negativo asociado a R. ¿Sí? Porque miren, porque el x sub 0 ya lo habíamos obtenido acá. Y el x sub 0 estaba en ¿qué conjunto? ¿Dónde estaba x sub 0? Ven. En Bn. ¿Sí? Entonces, pero yo lo que quiero, vamos a ordenarnos. Probé por ahora que R es positivo y probé que R es autovector. Yo en realidad lo que quiero probar es que R es el radio espectral. Entonces, ¿cómo hago para probar que es el radio espectral? ¿Cómo se les ocurre que voy a hacer? ¿El radio espectral cómo se definía? El máximo de los valores absolutos de los autovalores. Claro. Voy a tener que probar algo por el estilo como dice Walter. Voy a probar que este R, como es positivo, es en módulo, o el mismo, mejor dicho, mayor o igual que cualquier autovalor. Entonces va a tener que ser el radio espectral. Antes de continuar, voy a leer un poco esta observación, que yo en realidad lo que puedo afirmar es que como es irreducible, puedo asegurar que el autovector, que por lo que probamos recién era no negativo, es positivo, porque esa era una de las propiedades que enuncié la clase pasada. Si una matriz irreducible tenía un autovector no negativo, entonces se lo puede considerar positivo. Entonces acá lo que estoy probando además es que si R tiene un autovector, todas sus coordenadas tienen que ser positivas por la irreducibilidad de A. Entonces, fíjense que estoy más cerca, porque si yo logro probar que R es el radio espectral, estaría probando los dos primeros ítems. Estaría probando que es positivo, que es el radio espectral y que tiene un autovector positivo. Entonces, por ahora, para poder concluir las dos primeras afirmaciones, me falta probar que R es el radio espectral. Eso es lo que queremos probar ahora. ¿Están de acuerdo con la idea o no? Yo digo, para que no nos vayamos perdiendo que fuimos probando de a poco. Bueno, entiendo que sí. Entonces, ahora voy a probar que R realmente es el radio espectral. ¿Y cómo lo voy a hacer? Y bueno, como dijimos recién, voy a considerar lambda I cualquier autovalor de A. Con autovector Z, donde Z se escribe de esta forma y es no nulo. Yo sobre Z no tengo condiciones si las entradas son positivas, negativas, porque no se sabe nada de eso. Entonces, lo que voy a hacer, que es muy usual para este tipo de pruebas, es, primero voy a escribir esta igualdad a nivel de coordenadas. Es decir, si yo a esta igualdad la miro coordenada a coordenada para cualquier t que esté entre 1 y n, se puede escribir esta igualdad de esta forma, donde por un lado escribía el vector z, la coordenada t multiplicado por el lambda i, y el otro, por otro lado, esta es la coordenada t del producto a por z. Entonces, ahora, como yo lo único que quiero ver es que el módulo de lambda i es menor o igual que r, voy a aplicarle módulo a toda la desigualdad. Me queda esto menor o igual que esto por la desigualdad triangular,
y acá usé fuertemente el hecho de que cómo son los ATJ de la matriz. Las entradas, ¿qué signo tienen? Positivo. Un poco menos. No No negativo. negativo. No negativos, ¿sí? Sí que es un poquito menos, pero para el módulo no hay problema. Entonces, fíjense que si uno lee vectorialmente esta desigualdad, lo que estoy diciendo es que el módulo de lambda i multiplicado por el vector que tiene las coordenadas, el módulo de z, es menor o igual que a por z. Es decir, porque esto es por coordenadas. Bueno, entonces ahora vectorialmente tengo esta desigualdad. A ver, vamos a escribir un poco esa desigualdad. Si yo esa desigualdad la escribo, me queda que a por el módulo de z menos el módulo de lambda i por el módulo de z es mayor o igual que 0. Pregunto, ¿quién era el valor más grande que hacía satisfacer esta desigualdad? Por la propiedad que tenemos. ¿Quién es el número más grande que puedo poner acá que hace que esta desigualdad es positiva? ¿El radio espectral? No. A ver, discúlpeme un minuto. Voy a subir a la primer filmina. Después vuelvo. Miren la segunda propiedad. La segunda propiedad me decía, si vos tenés esta desigualdad, a por x, donde x es un vector no nulo y 0, el máximo número ρ que yo puedo poner para que esta resta dé no negativo es la función evaluada en el vector x. ¿Sí? Entonces voy a usar esa propiedad en este lugar. Ahora voy a volver. Acá, perdón. Yo digo, el módulo de lambda i verifica que cuando yo hago a por el módulo de z menos el módulo de lambda i por el módulo de z me da mayor o igual que 0. Pero ¿quién es el valor más grande que puedo poner acá? F sub a evaluado ¿dónde? ¿En Z? No. ¿El Ok, valor absoluto de z? en el módulo de z. Ah, sí. ¿Sí? Entonces, como este es el más grande, seguro le tiene que ganar al módulo de lambda i, o ser igual. Entonces, fíjense que probé que el módulo de lambda i, donde lambda i era cualquier elemento del espectro, le gana al valor de la función, pero olvídense un minuto de esto, y esto está acotado superiormente por su máximo, que ¿quién es? R. Entonces, probé dos cosas. Probé que todos los autovalores tienen módulo menor o igual que R, que es la tercera propiedad. ¿Se acuerdan que es la que no es tan fuerte como el teorema de Perrón? Y como R era positivo y es el que tiene módulo más grande, tiene que ser el radio espectral. Entonces probé la propiedad 1. Se los voy a mostrar en un minuto, disculpen. Sé que es tedioso que suba, pero cuando lo vean, fíjense, probé que R era positivo, que era un autovalor, que tenía un autovalor positivo, y recién probé que cualquier otro autovalor tiene módulo menor o igual que R, y en conclusión, cuando junto todo esto, probé que R es el radio espectral. Entonces probé 1, 2 y 3. Es decir, solamente lo que me falta probar, que es la parte, si quieren, más compleja de la prueba, es la multiplicidad algebraica y por lo tanto la geométrica. Pero una vez que pruebe eso, ya terminé con el teorema. Entonces ahora nos vamos a concentrar en los minutos que restan de la clase en probar la multiplicidad algebraica de R o del radio espectral que sea igual a 1. La prueba, no digo que sea compleja, pero es un poco rebuscada o cómo se obtiene. Lo primero que voy a hacer es probar que tiene multiplicidad geométrica 1. ¿Sí? Eso fíjense que no contradice nada de lo que voy a hacer porque la multiplicidad geométrica tiene que ser menor o igual que la multiplicidad algebraica. Entonces, ¿cómo vamos a probar que R, es decir, el radio espectral, tiene multiplicidad geométrica igual 1? ¿Qué significaba que tenga multiplicidad geométrica igual 1? Un autovector, perdón, un autovalor. ¿Se acuerdan la definición de multiplicidad geométrica? Que el autoespacio asociado tiene dimensión 1, ¿sería? Perfecto, eso es. Entonces lo que voy a probar es que el autoespacio asociado a R es unidimensional. ¿Sí?
Entonces, a ver, como A es irreducible, yo sé que existe un vector positivo asociado a R, porque eso es una propiedad de las irreducibles. Cada vez que una matriz irreducible tenga un autovector no negativo, lo puedo considerar positivo, que es un hecho que usé recién o lo enuncié la clase pasada. Entonces, yo sé que en el autoespacio asociado a R, al menos hay un autovector positivo, este X. Ahora voy a considerar cualquier otro I, que no sea el 0, un autovector asociado al mismo R. Entonces, si yo quiero probar que el autoespacio asociado a R es unidimensional, lo que tengo que probar es que uno es combinación lineal del otro. Sí, eso es lo típico. Entonces, si yo a esta igualdad la aplico a módulo, me queda esta igualdad, que A por I en módulo es igual a R por el módulo de I. Y por otro lado, por la desigualdad triangular, me queda esta desigualdad. Entonces, de nuevo, miren, voy a escribir esa desigualdad acá abajo. Esa desigualdad me dice que A por el módulo de I menos R por el módulo de I es mayor o igual que 0. Entonces, ¿quién es el máximo número que hace satisfacer esta desigualdad? F de A evaluado en el módulo de I. Claro, pero como R era el máximo, ahora tenemos la igualdad. Entonces yo lo que afirmo es que la función evaluada en el módulo de I es R. ¿Sí? Entonces, lo que tengo es la igualdad. Es decir, tengo que A por el módulo de I es R por el módulo de I. Entonces, lo que probé hasta ahora es lo siguiente, que cualquier autovector de A asociado a R no puede tener una coordenada nula. ¿Por qué? ¿Por qué probé esto? La desigualdad no varía para cada componente. Perdón, porque no se te escucha, Walter. La desigualdad es la que hiciste para cada componente. ¿No me escuchás? Sí, ahora sí. Te muteaste de nuevo, entonces no sé qué. Bueno, entonces, yo, cualquier cosa después si quieren lo charlamos o alguien me lo pregunta, yo lo que afirmo es que cualquier autovector de A que esté asociado al R, al radio espectral, no puede tener alguna coordenada nula. Entonces, ahora voy a probar que X e Y, que los dos están en el autoespacio, porque eso es lo que supusimos, asociado a R, con todas sus coordenadas no nulas, vamos a ver qué propiedad tienen que tener. Yo digo, con X e Y construyo el vector de los módulos, el módulo de X y el módulo de Y. Estos dos vectores, por esa observación que dije recién, ambos tienen que ser positivos. Porque y una cosa es por el módulo y otro porque no puede tener una coordenada nula. Entonces voy a construir este vector. Y1 por X menos X1 por Y. Es decir, al vector X lo multipliqué por la primera coordenada de Y, que es no nula, y al vector Y lo multipliqué por la primera coordenada de X. Yo lo que afirmo que es trivial es que este vector está en el autoespacio asociado a R de la matriz A. Eso creo que es inmediato, porque cuando ustedes a esta matriz le aplican A y usan que Y y X eran autovectores asociados al mismo R, creo que les queda inmediatamente que este vector también satisface la misma propiedad. ¿De acuerdo o no?
Sí. ¿Sí? Pero ahora, este elemento que está en el autoespacio asociado a R, su primer coordenada, ¿cómo es? Si ustedes Nula. miran la primera coordenada, 0. Entonces, encontré un autovector que tenga la primera coordenada 0. Siempre que estos dos sean diferentes. Y bueno, entonces, ¿qué tiene que pasar? No, pero esto no puede pasar. Entonces, digamos, lo que estoy diciendo es que la dimensión del autoespacio tiene que ser necesariamente 1. Es decir, que uno tiene que ser el múltiplo del otro. ¿Están de Claro. acuerdo o no? Sí. ¿Sí? Bueno, este hecho de que la multiplicidad geométrica sea 1 es la que me va a servir para probar que la multiplicidad algebraica también es 1. Ahora, para probar la multiplicidad algebraica igual 1, voy a usar un resultado que establece lo siguiente. Supongamos que uno tiene una matriz C que depende de un parámetro lambda, una matriz de tamaño n, donde todas las entradas de C son funciones derivables respecto a lambda. ¿Sí? Es decir, en vez de que haya números, hay expresiones o funciones que dependen de lambda. Lo que yo afirmo es que si yo quiero derivar el determinante de esa matriz, es decir, el determinante de C de lambda, y lo quiero derivar por la expresión del determinante, y esto no lo voy a probar, la derivada de este determinante se puede expresar de esta manera. Como la suma en I y J de menos 1 a la I más J por el determinante de esta matriz, que ahora voy a decir quién es, por las derivadas, la derivada, perdón, IJ de la entrada IJ evaluada en lambda. ¿Quién es este? Donde C lambda, ¿quién es? De IJ. Digo, acá lo estoy diciendo, es la matriz que se obtiene al eliminar la fila I y la columna J de C lambda. Es solamente una notación. Pregunto, ¿esto a qué le suena? Cuando ustedes calculan el determinante de una matriz, ¿cómo lo desarrollan? Hay varias fórmulas. Sí. Una es por las permutaciones y Sí. otra desarrollo por menores. Claro. Esta fórmula sale por los menores, porque se acuerdan que en los menores ustedes lo que tienen que ir haciendo es sacando cada fila y cada J, encontrando el determinante, multiplicándolo por un factor. Cuando uno quiere hacer esta prueba, tiene que usar ese desarrollo. Yo no lo voy a hacer, lo voy a usar solamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo voy a usar para un caso particular de una matriz C de lambda. Y eso es lo que dice el resultado de este lema. Voy a considerar A, una matriz cualquiera, de tamaño n, y la matriz identidad. Si yo si yo calculo A menos lambda I, a eso le calculo el determinante, y lo derivo, yo afirmo que esta derivada es igual a la suma con I de 1 a n del determinante de A menos lambda I, eliminando la fila y la columna I, o lo puedo escribir de esta forma también, donde con TR denoto la traza usual y con A de J la adjunta. A ver, primero lo que voy a hacer es la prueba. Voy a probar esta igualdad y después charlemos 2 minutos de la última igualdad. ¿Sí? Esto voy a probar yo ahora. Yo lo que digo es que este lema o esta primera igualdad es trivial si uno toma como C de lambda, como matriz A menos lambda I, aplica esta fórmula, pero la clave está en esto, chicos. Si ustedes consideran la matriz A menos lambda I, que es la que yo estoy acá, esta es la C de lambda, ¿quiénes son las entradas de A menos lambda I? ¿Qué tiene A menos lambda I en la entrada IJ? Díganme. Son las entradas de A, con la variación de que los elementos que están en la diagonal principal están restados en lambda. Sí, ¿y eso cómo lo podría escribir? Me parece que lo puedo escribir así, a ver si los convenzo. Es la entrada IJ de A menos lambda I es la entrada IJ de A menos lambda multiplicado por la delta de Kronecker. Porque la delta de Kronecker es que cuando I es igual que J, me aparece lambda. Cuando I es distinto de J, esto desaparece, entonces no perturbe nada. Cuando ustedes derivan esto, la entrada IJ de esta matriz, ¿cuánto le da? Si lo derivan.
respecto de lambda. La delta. Claro, queda la delta. Entonces, si ustedes van a esta fórmula, cuando ustedes quieran reemplazar esto, para esta matriz particular, que es A menos lambda I, les va a quedar la delta. Entonces, de la fórmula esta, que está acá, solamente subsisten cuando I va a ser igual a J. Porque los otros elementos, la delta de Kronecker da 0. Por eso nuestra fórmula queda esto. ¿Sí? Y perdón, ¿por qué digo que esto es la traza de la adjunta? Primero, ¿qué es la traza de una matriz? La suma de las entradas de la diagonal Claro. principal. Y fíjense, yo acá que estoy sumando solamente elementos de la diagonal, pero en la diagonal tengo el determinante de A menos lambda I, eliminando la fila I y la columna I. Eso es lo que es la matriz adjunta. Es decir, por eso yo lo que digo es que esto es de la matriz adjunta asociado a menos lambda I, me quedé con la traza. ¿Sí? El menos, creo que nadie tiene dudas, sale de cuando derivé el elemento 6J, porque me apareció la menos delta de Kronecker. De ahí salió este menos. Entonces, yo lo que digo es que la derivada de este determinante es la menos traza de la adjunta. Pregunto, ¿el determinante de A menos lambda I, a qué es igual? ¿Quién es el determinante de A menos lambda I? ¿El polinomio característico? Claro, es el polinomio característico de A evaluado en lambda. Entonces, ¿por qué calculé la derivada del polinomio característico? Porque recordemos que yo lo que quiero probar, y ahora sí con esto, cuando termine esto ya va a estar toda la prueba, yo quiero probar que R tiene multiplicidad algebraica 1. Para que R tenga multiplicidad algebraica 1, eso significa que R es como raíz del polinomio característico es única. Entonces yo lo que voy a probar es que satisface el polinomio característico, ya lo sé porque probé que es autovalor. Lo que voy a probar es que si llamo con delta al determinante de A menos lambda I, la derivada del polinomio característico, si quieran, evaluada en R, voy a probar que es no nulo. Es decir, estaría probando que R no puede ser raíz del polinomio característico con multiplicidad 2. Entonces tiene que ser multiplicidad 1. ¿Sí o no? Porque eso es algo usual. Si ustedes quieren probar que un polinomio tiene a un valor como raíz única, lo que hacen es lo derivan y ven que no anula su derivada. Acá el tema es que su derivada está dada por el determinante de A menos lambda I. Entonces, yo, al polinomio característico, que acá lo llamé lambda, derivado tengo esta fórmula, porque es la que calculamos recién. Ahora, entonces, yo lo que voy a usar es otra propiedad famosa de la adjunta, de la matriz adjunta. Si una matriz, por la definición de su adjunta, vale lo siguiente, que si el producto de una matriz cualquiera C, por su adjunta traspuesta, este producto, es decir, si a una matriz C lo multiplico por la adjunta de C traspuesta, esto me da una matriz diagonal que tiene en las entradas de la diagonal el determinante de C. Eso es una propiedad conocida de las matrices adjuntas. Entonces, esto da el determinante de C multiplicado por la matriz identidad, porque tiene que ser una matriz diagonal. Entonces, yo, eso es lo que voy a hacer, o lo único que me falta para probar que tiene multiplicidad algebraica o que el determinante, la derivada del determinante en R es no nulo. Entonces, como yo quiero usar esta propiedad, lo que voy a hacer es, voy a llamar B sub R a la adjunta de A menos R por I traspuesto. Porque vieron que por esta propiedad necesito tener el producto de una matriz por su adjunta traspuesta. Cuando yo a la adjunta la transpongo, por las propiedades de la adjunta de A menos RI traspuesta es la adjunta de A traspuesta menos RI. Entonces, ahora voy a usar esta propiedad. A menos RI lo transpongo por la adjunta traspuesta, ¿cuánto me da este producto por esta propiedad? Si yo a esta matriz la multipliqué por su adjunta traspuesta, ¿cuánto me daba?
A ver, La chicos, matriz identidad multiplicada por el determinante claro, de esta la matriz. perfecto, me da la matriz identidad, porque tiene que ser diagonal, multiplicado en cada entrada diagonal por su determinante. Pero ¿cuánto es el determinante de RI menos A? Si R era un autovalor. Cero. Pero 0. Entonces, yo tengo que el producto de estas dos matrices da 0. Ahora, nosotros probamos que R recién tiene un autoespacio unidimensional. ¿Se acuerdan que probamos que R tenía multiplicidad geométrica 1? Entonces, si R tiene un espacio autodimensional, el rango de A menos R por I, ¿cuánto tiene que ser? Por el teorema de la dimensión. N-1. N-1. Es decir, entonces, fíjense, como yo tengo este producto y esta tiene rango N-1 y al multiplicarla por B sub R me da 0, lo que estoy afirmando es que B sub R no puede ser 0. Entonces, si B sub R no es 0, yo puedo suponer que hay una columna que es no nula. Entonces, supongamos que la columna J de B sub R es no nula. ¿Sí? Faltan solamente, chicos, 4 minutos. Y no los agoto más. Pero ¿hasta acá me siguen? Sí. ¿Sí? Bueno, si yo a la identidad 4 la miro a nivel de la columna J, fíjense que me queda que A menos R por I multiplicado por la columna J de BR me da 0. Es decir, si uno mira un poco esta identidad, esto es una matriz multiplicado por un vector columna y me dio 0. Entonces, lo que estoy diciendo es que la columna J de BR es un autovector asociado a R, porque si ustedes escriben bien esta igualdad, lo que estarían diciendo es que A por BR J es igual que R, el número R, por B evaluado en R, J. Entonces, por lo que nosotros probamos, BR tiene que ser un múltiplo real de un vector positivo, porque todos los autovalores asociados al radio espectral tenían que, el espacio era unidimensional y tenía un autovector positivo, entonces tiene que ser esta columna un múltiplo real de un vector positivo. Ojo, el múltiplo puede ser negativo, el factor que lo multiplica. Entonces yo no sé, lo único que sé es que esta columna es o toda positiva o toda negativa, dependiendo de quién sea el múltiplo. Entonces, yo lo que afirmo es que cada columna de B sub R cumple lo siguiente. Es toda positiva, suponiendo que el escalar sea un número positivo. Toda negativa, o puede ser nula, pero al menos una de sus columnas tiene que ser no nula. Si ustedes me creen esto, yo les digo que la prueba ya está. Necesito que me digan si coinciden con esto. A ver, empecemos por más fácil. Si fuesen todas nulas, no pueden ser todas nulas. Pueden ser que n-1 o una cierta cantidad sea nula, pero una tiene que ser no nula, porque lo probamos hace un rato, por el rango. Entonces, esta condición está bien. A ver, si ahora todas las columnas son no nulas, yo lo que afirmo es que tienen que ser todas positivas o todas negativas. Perdón, cada columna es toda positiva, cada columna, o toda negativa. La columna 1, por ejemplo, positiva, la columna 2 negativa, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Sí, porque es un múltiplo de un vector que Claro. tiene que ser positivo. Perfecto. Fíjense, si yo ahora hago todo el mismo razonamiento para la matriz A traspuesta, la cual es irreducible, lo que voy a obtener es que las columnas de BR traspuesto van a tener que cumplir lo mismo. Pero las columnas de BR traspuesto son las filas de BR. Entonces, supónganse que ustedes dijeron lo siguiente, miren, yo acá voy a solamente hacer BR. Supónganse que ustedes dijeron la primera columna positiva. ¿Sí? Pero si la primera columna es positiva, por esta condición que se hace usando la matriz traspuesta, la primera fila también tiene que ser positiva. Pero si la primera fila es positiva, se dan cuenta que determiné
la segunda columna, porque si la primera entrada de la segunda columna es positiva, todo tiene que ser positiva, y así sucesivamente. Es decir, yo lo que afirmo es que todos los elementos de B sub R tienen el mismo signo, salvo que sean nulas, ¿sí? Pero cuando tiene al menos una no nula, o más de una no nula, tienen que tener todo el mismo signo, es decir, o ser toda positiva o ser toda negativa, la matriz BR. ¿Sí? Recuerden que BR, miren lo que era. BR era esta matriz. ¿Sí? Pregunto, si ustedes tienen una matriz, la BR, que tiene todas sus entradas con un mismo signo, ¿cómo es la traza de esa matriz? Y si son todas positivas, la traza va a ser positiva. Si son todas negativas, la traza ¿cómo va a ser? Negativa. Negativa. El único caso que me falta analizar es que sean bien nulas o al menos una columna no nula. Pero si tiene al menos una columna no nula, es o positiva o negativa. Entonces, en los tres casos lo que afirmo es que esta cantidad, que era la derivada del polinomio característico evaluado en R, es no nulo, considerando los tres casos. Y por lo tanto, posee multiplicidad algebraica igual a 1. Y así probamos el teorema de Perron-Frobenius. ¿Están de acuerdo? Es la parte más complicada de la prueba, la de la multiplicidad algebraica. ¿Sí? Yo lo único que les voy a dejar para ustedes, acá les puse, se lo voy a dejar para que lean, le voy a pagar la deuda porque si ustedes miran el teorema de Perron para matrices positivas o primitivas, era el comentario que hice hace un rato, que si la matriz es positiva o primitiva, es decir, no negativa y primitiva, el radio espectral es el único autovalor de radio máximo, de módulo máximo, perdón. Entonces tendría que probar esto. Bueno, yo acá, para no agotarlos, le dejé la prueba hecha a mano de cómo, en el caso en que la matriz sea positiva o no negativa y primitiva, esta condición se relaja. ¿Sí? Y así les pago todo lo que les debo. Ahí está la prueba para que ustedes la lean cuando se las envíe. También les dejé una pequeña bibliografía o una selección de bibliografía de donde saqué todo el curso o diferentes cosas que conté en el curso. Y bueno, y creo que con eso no los molesto más. Le agradezco a ustedes por haberme escuchado estos 3 días. ¿Quieren hacerme alguna pregunta, comentario? Muchísimas gracias. Muy bueno el curso. Bueno, gracias, Antonio. Yo ahora en un rato... Sí, Walter. Vos hablas de multiplicidad algebraica y geométrica. Perdón, porque no se te escucha, te escucho como muy lejos. Hola. Sí, a ver ahora. Sí. De autovalor degenerado o no degenerado. Autovalor degenerado o no degenerado. Esa es en física la denominación. Autovalor degenerado o no degenerado, no sé a qué te referís. Si vos me podés decir qué es. Justamente. Para nosotros o sea, un autovalor de... Un autovalor... No es un invento de lo físico. Recién lo googleé y figura como autovalor degenerado. O sea, esa propiedad que se relaja en Perron-Frobenius implica de que puede haber degeneración. Pero por eso, ¿degeneración en qué sentido? Yo digo, para nosotros, o para los matemáticos, un autovalor para una matriz es un número lambda que satisface esto para algún vector X no nulo. Entonces yo lo que necesito que vos me digas en qué sentido lo llamás generado o no degenerado a un autovalor. Que pueden haber dos autovalores dominantes. Bueno, pero eso es... Está bien, pero eso es una clasificación, pero no tiene que ver sobre que lambda sea o no un autovalor, es si hay autovalores que tengan el mismo módulo que el radio espectral, a eso te referís.
Sí, sí, Sí. pero estoy hablando de autovalores, no estoy hablando de... Sí. ¿Mm? Bueno, pero ¿cuál es tu pregunta? O No sea, entiendo. la propiedad... No, la pregunta es, o sea, vos esa propiedad que cambia de Perrón a Perrón Frobenius, Sí. simplemente creo que lo puedes decir en dos palabras. O sea, Sí, lo que pasa porque es que cuando en la teoría de Perrón Frobenius eso de degenerado y no degenerado en general no se usa. Te digo, no, en ninguna bibliografía se usa que el vector sea, o el autovalor, perdón, sea degenerado o no degenerado. ¿Sí? Está bien, si yo introduzco esa definición y digo que va a ser degenerado si tiene el mismo módulo que el radio espectral, es verdad que se simplifica la notación, pero no es una notación o un comentario usual en álgebra lineal ni en la teoría de Perrón. ¿Sí? A eso me refiero. Bueno, Walter. gracias, Cristian. Bueno, ahora en un Necesitamos la rato les licencia. mando Sí, el PDF. Gracias, bueno, María voy a José. detener la grabación. Bueno, un gusto.